El día de hoy conoceremos la vida de Santa Francisca Cabrini. La familia Cabrini era sólidamente piadosa. Rosa, una de las hermanas de Francisca, que había sido maestra de escuela, se encargó especialmente de la educación de su hermanita en forma muy estricta. La piedad de Francisca fue un tanto precoz, pero no por ello menos real. Oyendo en su casa la lectura de los anales de la propagación de la fe, Francisca determinó desde niña ir a trabajar en las misiones extranjeras. China era su país predilecto. Francisca vestía de religiosas a sus muñecas y solía también hacer barquitos de papel y los echaba al río cubiertos de violetas, que representaban a los misioneros. Sabiendo que en China no había Carmelos, renunció a ello para irse acostumbrando a esa privación. Los padres de Francisca, que deseaban que fuese maestra de escuela, la enviaron a estudiar en la escuela de las religiosas de Arluno. La joven pasó con éxito los exámenes a los 18 años. En 1870 tuvo la pena enorme de perder a sus padres. Durante los 2 años siguientes, Francisca vivió apaciblemente con su hermana Rosa. Su bondad, sin pretensiones, impresionaba a cuantos la conocían. Francisca quiso ingresar en la congregación en la que había hecho sus estudios, pero no fue admitida a causa de su mala salud. También otra congregación le negó la admisión por la misma razón. Pero don Cerrati, el sacerdote en cuya escuela enseñaba Francisca, no olvidó las cualidades de la joven maestra. En su nueva parroquia había un pequeño orfanato llamado la Casa de la Providencia, cuyo estado dejaba mucho que desear. El obispo de Lodi y Monseñor Cerrati invitaron a Francisca a ir a ayudar en esa institución y a fundar ahí una congregación religiosa. La joven aceptó, no sin gran repugnancia. Así empezó Francisca lo que una religiosa benedicta califica de noviciado muy especial. Aunque hubo dificultades, Francisca no se desalentó. Con sus compañeras fundó la comunidad de las Hermanas Misioneras del Sagrado Corazón, bajo la inspiración del gran misionero jesuita San Francisco Javier. Cuando Francisca hizo los votos religiosos, tomó el nombre del santo y en 1877 hizo los primeros votos con 7 de sus hermanas religiosas. Al mismo tiempo, el obispo la nombró superiora. Francisca Cabrini y sus fieles colaboradores lucharon 3 años más por sostener la obra de la Casa de la Providencia, en espera de tiempos mejores. Pero finalmente el obispo renunció al proyecto y cerró el orfanato, después de decir a Francisca: ¿quieres ser misionera? Pues bien, ha llegado el momento de que lo seas. Yo no conozco ningún instituto misional femenino. Fúndalo usted misma. Francisca salió decidida a seguir sencillamente ese consejo. En 1887 fue a Roma a pedir a la Santa Sede que aprobase su pequeña congregación y le diese permiso de abrir una casa en la Ciudad Eterna. Algunas personas influyentes trataron de disuadir a la santa del proyecto, pues juzgaban que 7 años de prueba no bastaban para la aprobación de la congregación. El cardenal Parocchi, vicario de Roma, repitió el mismo argumento en su primera entrevista con la Madre Francisca, pero solo en la primera entrevista, porque la santa se lo ganó muy pronto. Al poco tiempo se pidió a la Madre Cabrini que abriese no 1, sino 2 casas en Roma, una escuela gratuita y un orfanato. Algunos meses más tarde se publicó el decreto de la primera aprobación de las Hermanas Misioneras del Sagrado Corazón. La Madre Cabrini había soñado en China desde la niñez, pero no faltaba quienes querían convencerla de que volviese los ojos hacia otro continente. Monseñor Scalbrini, obispo de Piacenza, había fundado la Sociedad de San Carlos para trabajar entre los italianos que partían a los Estados Unidos, y rogó a la Madre Cabrini que enviase algunas de sus religiosas a colaborar con los sacerdotes de la sociedad. La Madre Francisca tuvo por entonces un sueño que la impresionó mucho y determinó consultar al Sumo Pontífice. León XIII le dijo: no al oriente, sino al occidente.
Siendo niña, Francisca Cabrini se había caído al río y desde entonces tenía horror al agua. A pesar de ello, cruzó el Atlántico por primera vez, con 6 de sus religiosas, y desembarcó en Nueva York el 31 de marzo de 1889. Una multitud de europeos pobres, italianos, polacos, ucranios, checos, croatas, eslovacos, emigraban a los Estados Unidos. Cuando llegó la madre Cabrini había unos 50,000 italianos solo en Nueva York y sus alrededores. La mayoría de ellos no sabían siquiera los rudimientos de la doctrina cristiana. Apenas unos 1,200 habían asistido alguna vez en su vida a la misa. El clero tenía sus dificultades, pues de cada 12 sacerdotes italianos en los Estados Unidos, 10 habían tenido que salir de su patria por mala conducta. Y las condiciones económicas y sociales de la mayoría de los inmigrantes estaban a la altura de las condiciones religiosas. La acogida se dio a las religiosas de Nueva York. No fue precisamente entusiasta. Se les había pedido que organizaran un orfanato para niños italianos y que tomaran a su cargo una escuela primaria. Pero al llegar a Nueva York, donde se le dio cordialmente la bienvenida, se encontraron con que no tenían casa, de suerte que por lo menos la primera noche tuvieron que pasarla en una posada sucia y repugnante. Cuando la madre Cabrini fue a ver a Monseñor Corrigan, se enteró de que debido a ciertas dificultades entre el arzobispo y las bienhechoras, se habían renunciado al proyecto del orfanato. Por otra parte, aunque abundaban los alumnos, no había edificio para la escuela. El arzobispo terminó diciendo que en vista de las circunstancias, lo mejor era que la madre Cabrini y sus religiosas regresasen a Italia. Santa Francisca replicó con su firmeza y decisión habitual: «No, monseñor, el Papa me envió aquí y aquí me voy a quedar». El arzobispo quedó impresionado al ver la firmeza de aquella pequeña lombarda y el apoyo que le prestaban en Roma. Así pues, no se opuso a que las religiosas se quedasen en Nueva York y consiguió que por el momento se alojasen con las Hermanas de la Caridad. La congregación prosperaba, tanto entre los inmigrantes a los Estados Unidos como en Italia. Al poco tiempo, la madre Cabrini hizo un penoso viaje a Managua de Nicaragua. A pesar de que las circunstancias eran muy difíciles y aún peligrosas, aceptó la dirección de un orfanato y abrió un internado. En el viaje de vuelta pasó por Nueva Orleans, como se lo habían pedido el santo arzobispo de la ciudad, Francisco Janssens. Los italianos de Nueva Orleans, que procedían en gran parte del sur de Italia y de Sicilia, vivían en condiciones especialmente amargas. Había entre ellos algunos criminales indeseables y poco antes una chusma enfurecida de americanos, no menos criminales. Había linchado a 11 de ellos. El resultado de la visita de Santa Francisca fue que fundó una casa en Nueva Orleans. No hace falta demostrar que Francisca Cabrini fue una mujer extraordinaria, pues sus obras hablan por ella. Santa Francisca aprendió el inglés con dificultad y conservó siempre el acento extranjero muy marcado, pero ello no le impidió tener gran éxito en el trato con gentes de todas clases, en particular aquellos con quienes tuvo que tratar asuntos financieros, que fueron muchos y de mucha importancia. La admiraban enormemente. La madre Cabrini había nacido para gobernar. Era muy estricta, pero poseía al mismo tiempo un gran sentido de justicia. En ciertas ocasiones era tal vez demasiado estricta y no caía en la cuenta de las consecuencias de su inflexibilidad. Pero el amor gobernaba todos los actos de la santa, de suerte que su inflexibilidad no le impedía amar y ser muy amada. A este propósito solía decir a sus religiosas: «Amaos unas a otras, sacrificaos constantemente y de buen grado por vuestras hermanas, sed bondadosas, no seáis duras ni bruscas, no abriguéis resentimientos, sed mansas y pacíficas». En 1892, año del cuarto descubrimiento del Nuevo Mundo, la santa fundó en Nueva York una de sus obras más conocidas, el Columbus Hospital. En realidad, dicha obra había sido emprendida poco antes por la Sociedad de San Carlos. La santa hizo poco después un viaje a Italia,
donde asistió a la inauguración de una casa de vacaciones cerca de Roma y de una casa de estudiantes en Génova. Enseguida fue a Costa Rica, Panamá, Chile, Brasil y Buenos Aires. Naturalmente, en 1895 ese viaje era mucho más difícil que en la actualidad, pero la madre Cabrini gozaba enormemente con los paisajes y ello le aligeró un tanto las molestias del viaje. En Buenos Aires inauguró una escuela secundaria para jovencitas. Como algunas personas le advirtiesen que la empresa era muy difícil y pesada, la santa respondió: ¿quién la va a llevar a cabo, nosotras o Dios? Después de otro viaje a Italia, donde tuvo que encargarse de un largo proceso en los tribunales eclesiásticos y hacer frente a la turba en Milán, fue a Francia e hizo ahí su primera fundación europea fuera de Italia. En el verano de 1898 estuvo en Inglaterra. El obispo de Southwark le pidió que fundase en su diócesis una casa de su congregación, pero el proyecto no se llevó a cabo por entonces. La santa desplegó la misma actividad en los 12 años siguientes. Si hubiese que nombrar a una santa patrona de los viajeros, más reciente y menos nebuloso que San Cristóbal, la Madre Cabrini encabezaría ciertamente la lista de candidatos. Su amor por todos los hijos de Dios la llevó de un sitio a otro del hemisferio occidental. Las constituciones de las Hermanas Misioneras del Sagrado Corazón fueron finalmente aprobadas en 1907. Para entonces la congregación, que había comenzado en 1880 con 8 religiosas, tenía ya más de 1000 y se hallaba establecida en 8 países. Santa Francisca había hecho más de 50 fundaciones, entre las que se contaban escuelas gratuitas, escuelas secundarias, hospitales y otras instituciones. Las religiosas no se limitaban en los Estados Unidos a trabajar entre los inmigrantes italianos. En efecto, el día del jubileo de la congregación, los presos de Sing Sing enviaron a la santa una conmovedora carta de gratitud. Entre las grandes fundaciones nos limitaremos a mencionar 2, el Columbus Hospital de Chicago y la Escuela de Brooklyn. Es imposible hablar aquí de todas las pruebas y dificultades, tales como la oposición del obispo de Victoria y la oposición de ciertos partidos en Chicago, Seattle y Nueva Orleans. En esta última ciudad las hijas de Santa Francisca pagaron el mal con bien, ya que se condujeron en forma heroica en la epidemia de fiebre amarilla de 1905. En 1911 la salud de la fundadora comenzó a decaer. Tenía entonces 61 años y estaba físicamente agotada, pero todavía pudo trabajar 6 años más. El fin llegó súbitamente. La Madre Francisca Javier Cabrini murió durante uno de sus viajes a Chicago el 22 de diciembre de 1917. Fue canonizada en 1946. Su cuerpo se halla en la capilla de Cabrini Memorial School de Fort Washington, en el estado de New York. Santa Francisca Javier Cabrini es considerada madre de los emigrantes y su fiesta es cada 13 de